Por favor, tomamos asiento. Muy buenas tardes, muy buenos días en América Latina. Cuando el mundo comenzaba a recuperarse de los efectos del COVID-19, se han debido enfrentar las graves consecuencias provocadas por la agresión bélica contra Ucrania. Y en la región latinoamericana no nos escapamos de este contexto global más desafiante. Estas condiciones emergentes generan más complejidad en la economía mundial, que ya estaba impactada por la vulnerabilidad de las cadenas de suministros y los altos precios del transporte. Las proyecciones de crecimiento para la región latinoamericana en 2022 se ha debido ajustar a la baja, estimándose entre un 1.8 y un 2.4%. Aunque se reconocen las características y también los riesgos que son particulares a cada economía individual, todas se encuentran expuestas a factores externos similares que agudizan los problemas inflacionarios, aumentan la volatilidad y acrecientan los costos financieros. Y aunque el precio internacional de las materias primas favorece a algunas economías, el alza y el precio de la energía y los alimentos ya se ve reflejado en nuestras economías en toda la región. Por tanto, se requiere de medidas inmediatas para mitigar los efectos socioeconómicos que son previsibles y así podamos impedir una nueva amenaza, sobre todo a la seguridad alimentaria, que afectaría sobre todo a los grupos más vulnerables y que podría desencadenar nuevas tensiones sociales. Pero también existen factores de oportunidad. Nuestros vastos recursos naturales, el potencial de las energías renovables, los aportes a la agenda medioambiental, el repunte del turismo, la creatividad y el surgimiento de modelos innovadores de negocios que atraen importantes flujos financieros y de inversión a nuestra región son algunos de los temas que vamos a discutir esta tarde. Y tenemos el honor de contar con el presidente Iván Duque de Colombia, el presidente Luis Abinader de la República Dominicana, la vicepresidenta primera y ministra de Inclusión y Desarrollo Social del Perú, Dina Boluarte, y el presidente de Costa Rica, don Rodrigo Chávez. Sean todos bienvenidos. Quisiera preguntarle, presidente Duque, antes que nada, pues agradecerle por estar con nosotros nuevamente en Davos. Este es el 4º año de su mandato y usted seguramente ha acumulado una enorme experiencia con logros muy importantes y una agenda muy ambiciosa en la que hemos tenido el honor de colaborar. Pero también usted debió navegar un contexto muy desafiante, marcado sobre todo por la crisis del COVID, con las consecuencias en materia de salud, repercusiones sociales, económicas y también políticas. ¿Cuáles son las principales lecciones para Colombia y también para Latinoamérica en cuanto a la construcción de resiliencia y a la preparación para nuevos riesgos? Bueno, primero muchas gracias, Marisol, es un gusto estar nuevamente aquí en Davos, agradecerte no solamente la moderación de este panel, sino toda esa gestión que haces permanentemente por nuestra región. Un saludo también afectuoso al presidente Abinader, la vicepresidenta Dina, también al presidente Rodrigo Chávez. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo de pronto empezaría por lo siguiente. Cuando yo era candidato presidencial, me preguntaron en alguna entrevista cuál es su palabra favorita. Y yo dije, resiliencia. Y recuerdo que la entrevistadora me dijo, ¿qué? Era una palabra que parecía una palabra medio demodada, medio antigua, no convencional, y hoy todos usamos esa palabra. Para mí la definición de resiliencia es poder convertir la adversidad en una oportunidad. Y para nosotros fue muy duro que hubiéramos cerrado el año 2019 con una economía que crecía por encima del promedio mundial, por encima del promedio de América Latina. Teníamos además un superávit fiscal primario por primera vez en 8 años y vino este gran enemigo del COVID-19. Y entonces ahí teníamos dos alternativas. O nos quedábamos en la crisis o podíamos voltear esta crisis a favor de Colombia. Obviamente los efectos que ha traído la pandemia han sido muy duros, pero si a mí me preguntan, muéstreme unos indicadores que
resalten la resiliencia de Colombia? Yo diría varios. El primero, el año pasado crecimos 10.6%, mayor crecimiento que ha registrado Colombia. Y este primer trimestre del año 2022 crecimos al 8.5%, mejor primer trimestre en lo que va corrido este siglo en Colombia. Pero lo segundo es que logramos que la pobreza multidimensional, medida en toda la multiplicidad de factores, la que registró Colombia en el 2021 es la menor desde que se hacen mediciones de pobreza multidimensional. El tercer factor, la informalidad laboral, que era pues, una amenaza que surgía también con la pandemia. La última medición trimestral que hizo el Departamento de Estadísticas de Colombia muestra la menor informalidad laboral desde que se mide informalidad laboral en Colombia. Y obviamente han ocurrido otras tres cosas que para mí también fueron sorprendentes. Mayores ventas de vivienda en la historia de Colombia en medio de la pandemia con los apoyos que dimos en la vivienda de interés social. 61% de los beneficiarios, personas con menos de 2 salarios mínimos. Logramos la transformación de la matriz energética en medio de la pandemia, pasando de 28 megavatios de renovables no convencionales a 2.800 que quedarán este año. Y en paralelo, la inversión más grande en infraestructura que nos permite decir que en agosto habremos inaugurado el mismo número de kilómetros que en los primeros 25 años de concesiones viales en Colombia. Eso para mí es resiliencia. Y entonces viene la pregunta de los retos. Y veníamos hablando esto con el presidente Abinader, a quien aprecio muchísimo. ¿Cuáles son los retos que hoy podemos poner de relieve para el mundo? Se ha hablado mucho en Davos de seguridad alimentaria. Los países todavía tenemos mucha frontera agrícola, pero necesitamos la inversión. Colombia tiene 22 millones de hectáreas de potencial agrícola y tenemos 9 millones hasta ahora aprovechados. Eso es muy importante por lo que se está viviendo. Segundo, tenemos energía. Es decir, hoy tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos carbón, pero tenemos renovables no convencionales que nos pueden llevar a entrar en el tema de hidrógeno verde y otros combustibles. Y lo tercero, que es muy importante también, ahora que se habla de friendshoring, nearshoring, nuestros países pueden ser los nuevos asentamientos industriales con muchas mayores seguridades pensando en el mercado norteamericano. Entonces, con eso yo creo que cubro la definición, el resultado y el potencial futuro, Marisol. Déjeme hacerle una pregunta cortita. Usted mencionó la formalidad. Este es un problema que nos afecta a toda Latinoamérica. Si usted pudiera mencionar una estrategia, la más exitosa para combatir la informalidad, ¿cuál sería esta? Pues lo primero es que necesitamos más gobiernos pro empresa en América Latina. Yo hice campaña diciendo que iba a bajar la tributación empresarial. Tuve mucha resistencia a unos sectores, pero mostró que tenía resultado. ¿Qué hicimos? Logramos descontar el 100% del IVA de bienes de capital, logramos descontar el 50% de los impuestos locales y fuera de eso eliminamos la renta presuntiva, generamos un marco de inversión. Eso ayuda a detonar empleo. Pero en medio de la pandemia, cuando vimos que había un desempleo juvenil que se estaba creciendo, decidimos subsidiar el 25% de un salario mínimo legal mensual a todo nuevo empleo que se genere en jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Y ya vamos por más de 400,000 empleos que se han generado por esa política y eso nos ha ayudado también a reducir la informalidad laboral. Gracias, presidente. Son muy reveladores los números que nos indica. Yo tuve la oportunidad de visitar al presidente Abinader hace poco en Santo Domingo y la verdad regresé con un sentido de optimismo. ¿Cómo ha enfrentado usted, presidente Abinader, estos efectos de la pandemia, la disrupción de las cadenas de suministro y ahora pues los problemas de inflación? Sí, gracias Marisol. Acabamos de venir de una reunión de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la primera reunión igual que estos grandes eventos que tienen en los últimos 2 años. Y ellos allá, el director, el doctor Ghebreyesus, nos hizo un reconocimiento sobre el manejo de la pandemia. ¿Y por qué ese reconocimiento? Nosotros somos un país turístico. A diferencia de los demás países latinoamericanos y con la excepción de los pequeños estados caribeños. Bueno, y aquí tenemos al amigo Rodrigo Chávez, que también tiene cierta importancia el turismo en su economía. Pero en la nuestra es fundamental.
nosotros tenemos un 16%, entre un 16 y un 18% del Producto Interno Bruto y un 20% del empleo que depende del turismo. Imagínense cuál ha sido el sector más afectado con la pandemia, el turismo. Entonces, cuando llegamos al gobierno, en el medio de la pandemia, en su punto más alto, el ministro de Salud del gobierno 3 días antes de tomar posesión dijo prácticamente que el sistema de salud estaba colapsado. Y nosotros llegamos a aumentar la cantidad de camas, especialmente de UCI. Básicamente en 3 meses la duplicamos con una especial organización de la logística. Empezamos inmediatamente junto con el sector privado, porque no podíamos comprar directamente, porque estaban en investigación las vacunas. Pues el sector privado nos donó e hizo el primer aporte para la compra de vacunas y ponernos en una lista, en las primeras listas, que al final también hubo sus situaciones, como en todos los países. Pero también empezamos a hablar para la apertura del turismo y la apertura de los hoteles que estaban el 90% cerrado. Y ya ustedes saben lo que eso significa en términos del empleo. Mucha gente nos decía que eso era una locura incentivar el turismo. Pero logramos ya que en la temporada 2020-2021 pudiesen abrir el 50% de los hoteles. Pero ya eso era un 50% más de empleos. Y nosotros nos dimos cuenta, obviamente, que si no recuperábamos el turismo, no íbamos a recuperar la economía dominicana. Con los datos que teníamos. Pues insistimos mucho en esa parte, pero para recuperar el turismo teníamos que también recuperar la salud. Logramos también que nos llegaran y adquirimos vacunas. Yo recuerdo que nos llegó el mismo día la vacuna a Colombia y a República Dominicana. Y empezamos a vacunar de manera intensa con una logística de todo el país. Vacunamos a los empleados de los hoteles también. Y logramos, que era el punto importante y por la cual el reconocimiento del OMS que decía al principio, abrir la economía, pero mantener la salud. Y hoy tenemos uno de los niveles de letalidad menor del mundo, 0.7. Estamos, según la CDC, en riesgo 1, o sea, igual que Estados Unidos, y pudimos abrir completamente la economía. Y por eso fuimos el país del mundo que más se recuperó en el turismo, según la OMT, que nos dio un reconocimiento. Y la verdad que hoy básicamente casi hemos eliminado, solamente nos queda un 10% de la infraestructura COVID. Nos hemos recuperado a un nivel que fuimos la economía latinoamericana que más creció el año pasado, con un 12.3%. Iván me quiere ganar este año, pero no, que no cante victoria todavía. Estamos como en el béisbol. Sí, el primer trimestre crecimos a un 6.1%. Yo pienso que el mes de abril, según he visto los datos preliminares, también vamos a seguir a ese mismo nivel. Y ya la economía va, las zonas francas, que como dice Iván, en el nearshoring, en el friendshoring, o friendshoring, como se dice, hemos crecido en más de un 34% las exportaciones. Las exportaciones tradicionales también nuestras han aumentado. Y si bien resalta la recuperación del turismo, en todas las áreas de la economía nosotros nos ha ido mejor, incluyendo en la parte agrícola, que a pesar de que somos una isla, tenemos un sector agrícola bien poderosos, pero sí bien afectados, porque nosotros, a diferencia de otros países latinoamericanos, no tenemos petróleo, las materias primas las importamos, trigo, soya, maíz. Por ejemplo, allá en la producción de pollo, los productores avícolas dicen, nosotros no producimos pollo, nosotros ensamblamos pollo aquí en el país. Y es la realidad, por las condiciones que tenemos. Pero lo importante es que hemos trabajado con cada sector, identificando las prioridades, y eso nos ha ayudado. En la parte de la inflación, y con esto concluyo, Marisol, hemos tenido que irnos a una combinación de un financiamiento especial. Nosotros hemos duplicado la cantidad de financiamiento del sector agrícola. Y por eso, por primera vez en 20 años, no tenemos que importar arroz.
por primera vez tenemos una sobreproducción de plátanos, estamos hablando de los productos que más consumen los dominicanos, y así también producción récord de pollo, prácticamente en todas las áreas. Aumentamos el financiamiento de la producción, pero también ahora después de la guerra, especialmente que han subido las materias primas, hemos tenido que ir a los subsidios. Nosotros dejamos en $85 el precio del petróleo y de ahí en adelante le hice un discurso al país que entre 85 hasta 115, según nuestras proyecciones, podíamos mantener el subsidio. Hasta ahora, tú sabes, hoy está a 110, que es el WTI, el West Texas, que es el que compramos nosotros. Pero hoy, exactamente en unas 2 horas, el ministro de Industria y Comercio anuncia también el subsidio al maíz para que no suba el precio del pollo. Ya anunciamos hace 2 semanas también el subsidio al trigo, y en septiembre del año pasado empezamos a subsidiar también los fertilizantes. Imagínense que la urea, cuando llegamos al gobierno, estaba a $270 aproximadamente la tonelada y hoy está a 850. Sí. Entonces tuvimos que sellar también y hacer una línea de subsidio. Hemos hecho una administración fiscal realmente lo más eficiente posible. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos porque además lo estamos haciendo con mucha transparencia, una lucha constante contra la corrupción para que esos recursos puedan rendir. Y terminamos el año pasado con una proyección del déficit menor, y este año sí vamos a tener que, ya por esa situación, y ya se lo anunciamos a los organismos multilaterales, de que sí vamos a tener que aumentar el déficit, aún sí por debajo de las proyecciones que se tenían del año pasado. Pero lo que te puedo decir, Marisol, que esto tiene que ser una administración día a día por la situación cambiante, ir adaptándonos, y no se puede proyectar a largo plazo. Y largo plazo son 3 meses aquí, ¿eh? O sea, aquí tenemos semanalmente, yo me reúno con el Gabinete de Economía, me reunimos con el Gabinete de Construcción, nos reunimos con el Gabinete de Agricultura, nos reunimos con el Gabinete de Salud para determinar las acciones como los tiempos lo ameritan. Lo felicito, presidente. Es así. Nos ha tocado vivir en un mundo muy fluido, con factores locales y externos bastante complicados. Quisiera pasar con la vicepresidenta Boluarte. Pues el Perú fue uno de los países con una de las tasas de recuperación económica más altas en Latinoamérica. Se calculó que había crecido en 2021 en un 13.1%. Pero, ¿cuál es la visión y la estrategia de su gobierno para fortalecer la gobernabilidad, la confianza y que se permita trabajar con el sector privado, promover más inversión y con eso generar empleo? Gracias, Marisol. Primero quiero saludar a nombre del Perú a cada uno de los asistentes a este Fórum Mundial de Economía, en el cual los países daremos a conocer aquello que vivimos día a día en nuestra sociedad. En tu pregunta, Marisol, yo quisiera primero un poquito abrir el mercado, no solamente centrarme en el Perú, sino ir un poco a Latinoamérica. Y en Latinoamérica tenemos que mirar a la persona como el centro del paradigma del desarrollo social. Y tenemos que pensar en 3 aspectos importantes. Primero, hay que colocar, como digo, a la persona como centro principal de ese desarrollo económico. Segundo, que el Estado tiene que tener prioridades para poder atender la salud, la educación y la seguridad. Y como tercer punto importante, es que el sector privado tiene que jugar un rol muy importante donde pueda hacer ese círculo virtuoso donde tengamos que crecer, tanto los empresarios, pero también nuestras sociedades. En el Perú, en ese sentido, consideramos que la informalidad que todavía tenemos en el tema laboral, tenemos que ir caminando a formalizarla. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Haciendo de que la simplificación administrativa como Estado podamos aplicarla en un corto plazo, de tal manera que
eliminemos los trámites burocráticos que hacen mucho daño para la formalidad del empleo. Pero también tenemos que hacer de que todos nuestros procesos, estos de lo que estoy hablando, tienen que estar digitalizados de tal manera de que podamos simplificar la administración, eliminamos el tema de los trámites burocráticos, digitalizamos los procesos y esto va a hacer un Estado eficiente, un gobierno más eficaz para que podamos crecer económicamente. Sin embargo, en el Perú, para poder asegurar la economía, en el 2021 hemos crecido 13.5%. Este crecimiento económico fue el mayor de toda la región, ¿no? Y acá está nuestro presidente de Colombia, que ha crecido en 10%, acabo de escuchar. Nosotros hemos crecido a pesar de la situación de la pandemia, a pesar que en julio del año pasado hemos asumido a ser gobierno, hemos manejado de manera responsable la economía del país. Y en el 2021 hemos crecido 13.5%. Y en lo que va de este primer trimestre, a diferencia del año pasado, ya venimos creciendo en un 3.8% en comparación al primer trimestre del año pasado. En consecuencia, el Perú es un país responsable de un manejo económico estable, el cual garantiza la participación de los empresarios en una inversión. Garantizamos una atención jurídica responsable en el que el inversionista pueda llegar a invertir de manera segura, pero también con reglas claras, donde el empresario y el inversionista debamos de caminar juntos, cuidando nuestro medio ambiente que tanto daño está haciendo ahora. Venimos del almuerzo donde hemos estado los presidentes y he escuchado hablar a diversos presidentes en el que si no nos ponemos todos los líderes, no solamente latinoamericanos, sino del mundo, para cuidar nuestro planeta Tierra, estamos poniendo en riesgo no solamente el tema alimentario, que es lo que nos mantiene vivos, sino que la misma supervivencia del ser humano en el planeta Tierra. Así que los invitamos a todos los inversionistas a venir a Perú a invertir. Estamos seguros que los vamos a atender con suma agrado y con una economía estable, con garantías de seguridad jurídica, para que podamos todos, tanto ustedes como nosotros como sociedad peruana, desarrollarnos de una manera conjunta. Gracias, Marisol. Gracias, vicepresidenta. Muchas gracias. Presidente Chávez, este es el primer viaje internacional que usted realiza como presidente de Costa Rica y valoramos muchísimo su presencia. Costa Rica se conoce por ser un país estable, seguro, con mucha equidad social. Y usted se libró de esta ola tan grave que ha producido la pandemia, pero también existen algunos riesgos emergentes y va a corresponder un periodo complejo en su presidencia. Hemos escuchado que la corrupción está en el centro de su agenda. ¿Puede contarnos, por favor, cuáles son otras prioridades que usted tiene para su mandato como presidente de Costa Rica? Muchísimas gracias, Marisol. Muchísimas gracias al presidente de Colombia, República Dominicana y a la señora vicepresidenta por acompañarme en este panel. Yo no me libré de nada. Al revés, estoy heredando lo que hay que corregir. Sí. Porque desafortunadamente, y contrario a las experiencias que han comentado mis colegas, Costa Rica no lo hizo tan bien y más bien hemos tenido un deterioro muy importante. Es cierto que Costa Rica sigue siendo una democracia, es cierto que Costa Rica es un país que mantendrá sus valores democráticos de respeto a los derechos humanos, de empoderamiento de las mujeres, respeto de las minorías y de un compromiso absoluto e inquebrantable con el medio ambiente y también con la propiedad privada. Entonces, yo no puedo reportar los éxitos de mis 15 días en la administración, pero sí puedo reportar sobre los desafíos y qué vamos a hacer. Primero,
el país necesita, para mantener esa cohesión social, esa paz que hemos tenido, no solo para los costarricenses, nosotros somos un magneto de gente de otros países que viene buscando mejor vida, y eso no es barato, eso le pone presión, y lo hacemos con el corazón abierto, pero eso le pone presión a nuestros servicios sociales y a nuestra posición fiscal. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Tenemos que generar más y mejores empleos. Y eso pasa por dar un golpe de confianza al sector privado. En Costa Rica la dicotomía que habíamos venido, la falsa dicotomía que habíamos venido oyendo por años, es sector privado o sector público. No ha habido un país en la historia del mundo que haya logrado prosperidad solo con el sector privado o solo con el Estado. Son las dos hojas de una tijera. El Estado sirviendo a un sector empresarial vibrante, productivo, que no corrompa, y un Estado que no se corrompa. Esa es la receta que estamos haciendo. Y en eso hemos invertido muchísimo en estos primeros días. Ya hemos presentado leyes como de testigo de la corona, dando premios a quien denuncie, premios económicos, a quien denuncie actos de corrupción, etc. Tenemos que mejorar nuestra situación fiscal. No se puede construir, el presidente Duque mencionó, vivienda con tasas al 12% de interés real en dólares. Carísimo y con un descalce financiero muy peligroso para el deudor y para el intermediario financiero. Entonces, ahí estamos trabajando. De hecho, hemos hablado con muchísimos inversionistas hoy y les hemos dicho, no red tape, red carpet. Costa Rica is open for business. Y yo soy el que les va a romper todos los cuellos de botella, voy a romper las cadenas, vamos a abrir las puertas. Vengan a invertir en Costa Rica y van a encontrar un ambiente renovado de apoyo, siempre con responsabilidad social. Sí. Definitivamente. Se nos ha echado a perder muchísimo también la distribución del ingreso. Costa Rica era el país más igualitario en la distribución del ingreso junto con Uruguay por generaciones. Eso no ha funcionado. Y se nos ha deteriorado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema tributario, en lugar de mejorar la distribución del ingreso, la empeora. La calidad de los servicios públicos, y ese es un compromiso que los costarricenses tenemos. Uno puede debatir si la distribución del ingreso es buena o mala, si lima los incentivos, etc. Lo que los costarricenses estamos 100% de acuerdo es que la igualdad de oportunidades no es discutible y el Estado tiene que dar esa igualdad de oportunidades a través de construir capital humano, educación, salud y seguridad pública. Esa es nuestra ruta. La otra es la calidad de los servicios públicos. Pasamos cada vez que hay una prueba PISA, esas que hace la OCDE, que por cierto mañana celebramos un año de estar en la OCDE. Muchas gracias por el apoyo al ascenso de la OCDE. Somos un país OCDE ya. Sin embargo, cada vez que hacemos un examen PISA, las evaluaciones internacionales, caemos en el ranking. Cuando gastamos casi 8% del Producto Interno Bruto en educación. Y somos, Vietnam es la número 7 del mundo en matemáticas, gastando 4% del PIB en educación. Y nosotros somos de 54, 57 por ahí, gastando el doble. Y no nos comparamos con Finlandia, no nos comparamos con Corea, estamos comparándonos con Vietnam. Entonces la agenda es muy desafiante, con una herencia de muchísimo desorden fiscal, la casa muy desordenada, con los términos de intercambio echados a perder producto del ataque de Rusia contra Ucrania, los índices de comida. Costa Rica es un importador neto de energía, importamos cosas como trigo, no producimos del todo, el maíz, como decía el presidente Abinader, es un insumo para toda nuestra producción de proteínas,
Y entonces vamos a tener que adaptar mucho la economía al cambio en los términos internacionales de intercambio, a los precios relativos. Y eso lleva ajuste. Y me estoy extendiendo, pero aquí termino. La realidad de las cosas es que todos los cambios de política pública, los cambios estructurales, generan ganadores y perdedores. El desafío de este gobierno es hacer que los ganadores sean la inmensa mayoría del pueblo costarricense. ¿Y quiénes van a ser los perdedores? Quienes se han beneficiado de las políticas públicas por años de monopolios privados. Costa Rica hay monopolios privados. El Estado le ha entregado a empresarios un monopolio. Solo usted puede importar agroquímicos, solo usted puede importar ciertas medicinas. Eso se está acabando y en eso estamos trabajando muy duro. Generar cambios que creen muchísimos ganadores y que los perdedores tengan que reconocer que tenían beneficios ilegítimos y que los van a tener que entregar. Ese es el desafío a grandes rasgos que veo yo desde la herencia que recibimos hasta dentro de 4 años que queremos entregar un país mucho mejor, más próspero y más igualitario. Pues una agenda sumamente clara, presidente. Muchas gracias. Yo desde ya lo invito en nombre del Foro Económico Mundial a nuestra próxima edición de la reunión anual, donde ya va a haber espacio para que nos cuente cómo ha ido implementando esta agenda que seguramente va a ser de manera exitosa. Quisiera regresar con el presidente Abinader. En nuestra región existen importantes motores de desarrollo. Uno de estos es seguramente el turismo, sector en el que usted hizo mucho énfasis. Hemos también escuchado las deliberaciones que hay y las preocupaciones que hay sobre el deterioro de nuestro medio ambiente. Usted, con esa capacidad ejecutiva, innovadora, ¿qué propone para la región latinoamericana como algunas medidas concretas para desarrollar el ecoturismo? Un área donde Costa Rica ha sido muy relevante. Sí, Marisol. Quería abundar algo sobre el punto anterior y nuestra preparación. No solamente nosotros nos preparamos también en cuanto a esa parte de los subsidios, la parte social, sino que al mes de llegar al gobierno empezamos a darle un seguro médico general del Servicio Nacional de Salud, del Servicio Público Nacional de Salud, a 2.4 millones de dominicanos que eran los que faltaban, que no lo tenían. O sea, hoy por hoy ya el 98% de los dominicanos tiene su seguro médico básico. Y eso fue muy importante también para la recuperación en términos de la salud. Y al mismo tiempo hemos duplicado, tanto en cantidad, en términos del aporte económico directo, como también de la cantidad de personas que se le da una ayuda directa, especialmente a madres y padres en situaciones de vulnerabilidad. De 830,000, hoy le estamos dando a 1.650.000 y el doble de la ayuda directa que se le daba en su momento, porque tenemos que hacer siempre un balance entre el desarrollo y el crecimiento económico y realmente la distribución y la justicia social, que es debe ser el objetivo de cualquier política económica, disminuir los niveles de pobreza. Mira, República Dominicana tiene una matriz de producción, de generación de divisas y de empleos muy diversa, y eso es algo muy positivo para nosotros. En términos de generación de divisas tenemos el turismo, las zonas francas y las exportaciones tradicionales, y bueno, las remesas que las tenemos todos los países latinoamericanos en términos de generación de divisas. Pero todos conocemos aquí que las divisas también, la generación de divisas es un impulso muy importante al sector construcción, más de lo que la gente piensa y se imagina fuera de nuestros países. La zona franca ha sido favorecido con lo que mencionó Iván, el nearshoring y el friendshoring también. Claro, nosotros hemos hecho una gran campaña, una gran apertura a esas nuevas empresas. Por ejemplo, te puedo decir que en las zonas francas nuestras ya tenemos exportaciones de 1.800 millones de dólares solamente de dispositivos médicos. O sea, dispositivos médicos ya de una tecnología media.
importante. Aparte de las zonas francas manufactureras, de telas, ropas y de otros productos que también nos vamos a ir en la parte tecnológica. En la parte, ya volviendo a la parte de turismo, yo creo que Latinoamérica, tan diversa como es, así mismo tiene que ser su turismo. Nosotros tenemos el turismo de sol y playa, que la verdad que es el turismo masivo, es el más importante, pero nosotros lo combinamos también con turismo ecológico, en áreas importantes que tenemos de reservas naturales, de parques, que lo hemos, al mismo tiempo que lo protegemos, pues le damos una posibilidad de visita especial, y también con el turismo histórico. Recuerda que Santo Domingo es la primera ciudad de América, ciudad primada de América, donde están los primeros restos de nuestra España colonial, y también estamos impulsando y haciendo toda una rehabilitación de nuestra ciudad colonial. Y eso es muy importante. Hoy en uno de los paneles uno de los paneles de turismo hablaban la ministra de Turismo de Arabia Saudita, que ellos están tratando de impulsar, que ellos empezaron a crear nuevos puntos y nuevos destinos turísticos en el momento de la pandemia. Bueno, pues nosotros hicimos lo mismo y estamos desarrollando un nuevo polo turístico que es Pedernales. Ya tenemos compromiso de 11 cadenas internacionales. Sin embargo, ese nuevo polo turístico va a ser un polo turístico con una inclinación muy especial hacia el ecoturismo. Es una provincia donde el 78% del terreno es parque nacional. Y esto se va a ubicar en una pequeña parte de la provincia para tener acceso a toda esa área protegida y un turismo de mucho menor densidad que, por ejemplo, el turismo masivo y muy exitoso que desarrollamos en Punta Cana. Así, cada país, el caso de Costa Rica se ha desarrollado, ha sido ejemplo de un desarrollo ecoturístico. Sí. Colombia tiene todas las posibilidades, tiene desde Cartagena, una ciudad colonial preciosa, hasta puede tener ecoturismo o de playa. Y yo creo que, bueno, Brasil es un continente que lo puede tener todo. Y yo pienso que cada país, con lo diverso que es Latinoamérica, lo que tiene que identificar. Ahora mismo ya hay una necesidad de turismo que te presenta todo el menú. Si bien es masivo lo que te digo de sol y playa, sí también hay el turismo ecológico, el turismo cultural e histórico. Y hay que tener presente también, Marisol, que las nuevas generaciones tienen mucha conciencia hacia un turismo con un sentido ecológico muy importante. Por ejemplo, mis hijas no van a un restaurante que tenga plástico. Sí. Y hablo de mis hijas que tienen de 20 a 25 años. Tienen mucha conciencia en ese sentido. Y así vamos a desarrollar este nuevo polo. Y así tenemos también nosotros que ir a una isla. Y finalmente hay algo que quiero llamar la atención aquí sobre el tema ecológico. Nuestros países, y especialmente en el Caribe, somos los que menos durante siglos hemos contaminado el mundo, porque no tenemos desarrollo industrial importante. Sin embargo, somos de los 10% de los que menos han contaminado. Sin embargo, somos de los 10% de los países con mayor vulnerabilidad. Nosotros tenemos el grave problema del sargazo en todo el Caribe. Cuando vemos el aumento del nivel de los mares, de los océanos, tenemos mucha vulnerabilidad en cuanto al calentamiento global. Y eso hay que tenerlo, y los países de mayor nivel económico tienen que tener más conciencia en ese aspecto. Iván y yo estuvimos conversando en Costa Rica cuando tomó posesión el presidente Chávez de hacer todo vamos a decir, un parque entre Colombia y República Dominicana, que va a tratar de conservar nuestras aguas, conservar nuestros mares,
de cualquier explotación que nos afecte. Y esas son cosas que estamos haciendo también conjuntamente y en la Alianza para el Desarrollo en Democracia, la ADD que tenemos entre Costa Rica y Panamá también, estamos discutiendo también hacer en conjunto muchas acciones de tipo de protección al medio ambiente y de protección a nuestros recursos naturales. Gracias, presidente. Sí, y finalmente, que me he extendido, hay una ley muy importante que tengo en el Congreso que yo la definí como prioridad hace 2 semanas, que es la ley de ordenamiento territorial y uso de suelos, que tenemos que saber para qué da cada área, y más nosotros en una isla pequeña, para qué da, que esta tiene un contenido y una posibilidad minera, esta turística, esta agrícola, para no seguir con un desarrollo que es realmente desorganizado. Y eso es fundamental para tenerlo en todos nuestros países. Pues tiene mucho por lo que sentirse orgulloso y optimista, presidente. Gracias. Tocó el tema medioambiental. Costa Rica, un país que desarrolló su conciencia medioambiental con mucha antelación quizá al resto de Latinoamérica, presidente. ¿Cuál es su visión sobre esta agenda medioambiental y de cambio climático tan importante? Mire, Costa Rica es un país que no va a echar para atrás en sus compromisos y en sus deseos de alcanzar neutralidad del carbono, de contribuir y ser un buen ciudadano o una buena ciudadana en el concierto de las naciones, como dirían. Costa Rica permanece comprometida. Necesitamos hacer algunas cosas de manera diferente. Logramos reversar la desforestación. Yo creo que somos el único país tropical que lo ha logrado. Más bien duplicamos la cobertura de bosque en nuestro país de una manera bastante sorprendente y afortunada. ¿Qué nos queda? Nos queda muchísimo invertir en adaptación. Lo que decía mi estimado presidente Abinader, a nosotros nos afecta muchísimo el cambio climático y no estamos invirtiendo lo suficiente en adaptación y en reconstruir mejor. Segundo, tenemos desafíos históricos con el manejo de nuestras cuencas de ríos. Desafortunadamente hemos invertido muy poco en acueductos, en alcantarillados, mejor dicho, y tenemos demasiada contaminación de nuestros ríos. Vamos a trabajar en eso. El manejo de sólidos, no estamos reciclando, no estamos haciendo suficiente economía circular, no estamos haciendo waste to energy, etc. Continuamos mejorando nuestra matriz energética cada vez hacia más renovables, a pesar de que sobreinvertimos en la capacidad de generación eléctrica, sobre todo con combustibles fósiles. Vamos a seguir adelante. Los tiempos son difíciles. Entonces lo haremos al paso, sin prisa, pero sin pausa, al paso que las condiciones globales permitan, sin sacrificar demasiado el bienestar actual, a cambio de un futuro lejano, pero tampoco sacrificando el futuro por la ganancia inmediata. Hay un tema de racionalidad económica y compromiso social que creo Costa Rica balanceará muy bien porque estamos llegándole al tema de una manera muy técnica. Sí, presidente, muchas gracias. Usted mencionó la neutralidad de carbono, el net zero. El presidente Duque ha posicionado en la agenda de Colombia muchos motores de desarrollo, entre ellos usted desarrolló una hoja de ruta para net zero y también usted ha impulsado una estrategia de transformación tecnológica y digital muy relevante, sobre todo en los tiempos de pandemia, donde hemos visto una aceleración de esas capacidades y necesidades que nos han sobrevenido durante la pandemia. ¿Nos puede contar, presidente, un poco cómo ve usted estos dos temas en particular y cuáles recomendaciones puede usted dar al resto de América Latina sobre estos? Bueno, primero yo creo que hemos tenido aquí unas intervenciones bastante elocuentes y claras también por parte de los presidentes, de la vicepresidenta,
Y eso me permite decir que uno de los factores que más une hoy a América Latina con todo el mundo tiene que ver con la agenda ambiental. En el caso particular de Colombia, estamos hablando de un país que tiene 50% de su territorio en selva tropical húmeda, 35% de su territorio es Amazonía, tiene el 52% de los páramos del planeta, 900.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales, y es un país que apenas emite el 0.6% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero está como uno de los países más amenazados por el cambio climático. Entonces nuestra postura fue, vamos a tomar el toro por los cachos y vamos a mostrar una agenda donde nosotros nos comprometemos, sí, ser un país carbono neutral 2050, reducir 51% nuestras emisiones al 2030, pero tomar otras acciones que sean inmediatas, como la declaratoria de 30% del territorio como área protegida, y hacer una agenda de economía circular, transición energética, movilidad limpia, que sea acorde con esto. ¿Qué tenemos hoy para mostrar después de 4 años de esta política? Teníamos incipientes 28 megavatios de renovables no convencionales hace 4 años. Sí, teníamos generación hídrica, más del 70%, pero logramos una transición donde multiplicamos por 100 esas energías para que queden instaladas este año, y eso nos lleva a tener una matriz donde más del 90% va a ser energía renovable convencional y no convencional. Se dijo, se hizo. Segundo, lanzamos la ley de movilidad limpia en Colombia. Y ese es un sector que genera muchas emisiones, y hoy tenemos la flota de transporte público urbano de pasajeros eléctrica más grande de la región y la flota de transporte de carga eléctrica más grande de la región. Agregándole otro elemento, pusimos la política de economía circular con el sector privado, reducir, reciclar, reutilizar, y se han sumado centenares de empresas en esta línea de acción, y hoy han convertido esto como un elemento también de su conexión con el consumidor. El consumidor quiere ver hoy marcas más responsables. Y tomamos otras decisiones, ley de acción climática aprobada por unanimidad en el Congreso para acompañar esto, y le dimos un mensaje al mundo. No vamos a esperar al 2030 para declarar el 30% del territorio como área protegida, lo vamos a hacer en el año 2022. Y eso nos pone a nosotros con otro reto. Si declaramos protección, hay que efectivamente garantizar esa protección con las comunidades, y ya llevamos 10.000 familias con pago de servicios ambientales en este frente. 158.000 hectáreas de silvopasturas también para tener una ganadería baja en carbono, reduciendo la extensión, teniendo más rotación y desarrollando también en zonas que han sido afectadas por la deforestación una reducción de esa tasa de deforestación con campañas efectivas. Esto sumado a cómo cada ciudad, en esta estrategia que hemos lanzado con el web, llamada Biodiversidades, contribuye a bajar esta huella, es lo que nosotros hemos llamado el camino a cero. Y creo que esta lógica de pensamiento a nosotros nos está mostrando que hay una competitividad ambiental, que es algo que yo también lo he hablado con el presidente Chávez, lo he hablado con el presidente Abinader, con el presidente Castillo, con Dina, inclusive lo hablamos en alguna ocasión, y es, hoy ya la competitividad no es solamente donde producimos más barato, donde somos más productivos, sino donde podemos producir mejor, ser más productivos y con una menor huella ambiental. Y ahí es donde Colombia hoy también se posiciona como uno de los países del mundo con menor huella de carbono por punto del PIB. Eso quiere decir que si invertimos acá, es un dólar más verde que invertido en otro lugar. Y eso es algo que nos une a los presidentes de América Latina en posicionar no solamente nuestra región para el friendshoring y el nearshoring, sino que en ese friendshoring y nearshoring nuestra huella de carbono es muchísimo menor que la de otros países. Y cierro diciendo esto. Al final del día, a mí me preguntaban en Glasgow el año pasado, ¿por qué esas metas tan ambiciosas de Colombia? Y dije, porque sí, nosotros solamente representamos el 0.6% de las emisiones, es cierto. Pero si nosotros, que somos los países más víctimas de los efectos del cambio climático, no tomamos una postura lo suficientemente ambiciosa, pues los países más grandes, más ricos, que más han contribuido a esta crisis,
pues no van a tener un ejemplo y una presión suficiente. Yo creo que esta ruta del Camino a Cero la estamos armonizando con crecimiento y con equidad. Y eso me permite cerrar también con dos temas. Esto tiene que traer beneficios. Hemos cerrado la brecha de acceso a agua potable. Vamos a llegar a 3 millones de familias que por primera vez tendrán acceso al agua potable y estamos reduciendo en un 50% la brecha de electrificación, donde estamos llegando a las comunidades más apartadas del país con soluciones de energías renovables no convencionales, paneles unifamiliares como el que inauguramos hace tan solo 10 o 15 días en una región que es el Guainía, en La Ceiba con las comunidades indígenas, lo hicimos en Crucito, en un departamento en Córdoba o en Taraira en el Baupés, y esos son mensajes muy contundentes. Y cierro con esto, Marisol, nosotros como país tenemos también que asumir que la transformación social requiere ampliar la cobertura de los programas. Creamos una renta básica de emergencia que hoy llega a 10 millones de hogares, sumado esas con las anteriores. Pero estamos llegando también a esa población más vulnerable, mostrándoles a ellos que todos podemos contribuir en la reducción de la huella individual de carbono. Y eso hace que haya una coherencia integral en esa ruta del Camino a Cero. Presidente, estamos contratiempo, pero con usted inauguramos en Medellín un centro afiliado para la Cuarta Revolución Industrial hace 3 años. Y en su agenda ha estado bien presente también la transformación tecnológica y digital. En un minuto, ¿qué nos puede decir? En 30 segundos que lo hacemos. Mejor. Nos propusimos llegar a 70% de cobertura para agosto con internet de alta velocidad domiciliaria y además de cobertura móvil. Y ya llegamos a esa cifra en ciudades y estamos superando ya el 60% en zona rural. Lo segundo, emprendimiento con valor agregado tecnológico. Empresas que se crearan en Colombia con ese valor agregado no pagan impuesto de renta los primeros años versus inversión y generación de empleo. Nos propusimos que hubiera 3 unicornios colombianos, empresas creciendo a 3 dígitos. Ya tenemos 2 y muy seguramente tendremos una tercera que será Platzi en los próximos meses. Aparte de que con todo y que se fundó en Brasil, David Vélez es colombiano y es también el gran promotor de Nubank, que es otro gran unicornio regional. Y mi último mensaje es la doble titulación y la formación de talento que lo dijimos. 100.000 programadores vamos a dejar formados para el 7 de agosto de este año y es la punta de lanza del talento que está requiriendo este sector. Gracias, presidente. David Vélez con esposa peruana, por cierto, que nos acompaña. Gracias, Mariel. Vicepresidenta, voy a regresar a usted con el tema de la inclusión social. Estamos viviendo estos tiempos que son desafiantes. Los grupos más vulnerables son siempre los que terminan siendo más afectados. En su cartera de trabajo está el desarrollo y la inclusión social. ¿Cuáles son las principales estrategias que el gobierno del Perú está lanzando para avanzar en el área de inclusión social y de vencer la pobreza? Gracias, Marisol. Sí. Antes de contestar a la pregunta, yo sola quiero reiterar a la comunidad empresarial que el Perú brinda confianza para poder invertir en el país, sobre todo en la masificación del gas natural en toda nuestra región. Pero también tenemos en la zona de Puno, frontera con Bolivia, tenemos el litio. Ahora que hablamos de no contaminar el medio ambiente, ahí podemos generar una industria donde podamos impulsar desde allí la fabricación de carros con litio y ya no estemos comprando el petróleo que tanto, o la gasolina que tanto contamina nuestro medio ambiente. Así es que vengan a Perú. Además tenemos los pisos ecológicos, todos del mundo están en el Perú para poder invertir en agricultura y desde allí poder alimentar al mundo. Sobre tu pregunta, Marisol, efectivamente la pandemia no solamente ha golpeado al Perú, creo que a Latinoamérica y al mundo entero. Y es por eso que apenas empezamos a gobernar hace 9 mesecitos, tenemos recién, todavía estamos pronto a caminar, estamos ahí como los bebés todavía sosteniéndonos en el gobierno, a pesar de que hasta ahora la derecha en el país, si es que así podemos denominarla, no quiere reconocer
el triunfo legítimo del presidente Pedro Castillo en las elecciones segunda vuelta del 6 de junio. Y desde el primer instante que el presidente y yo juramos servir al pueblo peruano, no nos han dejado gobernar en paz. Pero aún así, dentro de esa situación con ruido político, nos hemos puesto firmes y, como dice el amigo Duque, somos resilientes frente a ese ataque diario que tenemos. Pero vamos avanzando y en ese sentido el presidente Pedro Castillo ha fijado políticas de atención a la población más vulnerable del país, porque la pandemia ha hecho que bajemos 10 puntos en cuanto a desarrollo y calidad de vida que tenían los peruanos. Y esto ha afectado al 30% de la población, quienes se encuentran en calidad de pobres y pobres extremos. Por ello que desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del cual soy ministra, apenas ingresamos, hemos propuesto a la población peruana el bono Yanapay Perú, que significa Te Ayudo Perú. Este ha sido un bono muy ambicioso porque ha cubierto casi al 50% de la población peruana. 13.500.000 personas han recibido su Yanapay Perú. Eso en cuanto al bono. Pero también desde el programa Jaliwarma Chico Fuerte, atendemos a más de 4 millones de estudiantes entre niñas y niños de primaria y secundaria. Secundaria por el momento en la zona de la selva, que es la más complicada en cuanto a desarrollo social, pero estamos avanzando para que podamos, al término de este medio año, atender toda la secundaria con la alimentación a la escolaridad en el país. Pero también desde el programa Jaliwarma, en cuanto se ha visto que tiene un trabajo sumamente eficiente, se nos ha encargado también la atención de entregar canastas alimentarias a la población vulnerable, llámese ollas comunes. En consecuencia, sí estamos contra el tiempo, me dice Marisol, en cuanto, por ejemplo, a ollas comunes, hemos atendido a más de 243.000 familias, personas en capacidad de vulneración. Pero, Marisol, yo quiero enfocarme en todo caso. Hay un programa muy bonito dentro de los diversos programas, 7 programas que administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el programa País, que tiene como principal acción el tema de las PIAs. ¿Qué son las PIAs? La selva peruana es bien difícil de ingresar. Entonces, a través de estas PIAs, que son barcos, llevamos los servicios del Estado a toda la comunidad nativa. Eso es en la zona de los ríos amazónicos. Llevamos las vacunas, llevamos salud, llevábamos el tema del programa Aurora contra la violencia de la mujer, llevamos educación, llevamos el Banco de la Nación para que puedan cobrar sus bonos. Y no solamente eso, sirve de hospital porque ahí atendemos partos a las señoras a las hermanas de las comunidades nativas. Pero así como tenemos las PIAs que vamos por el río y llegamos a los lugares más recónditos del Perú y donde no pueden llegar los barcos, entramos vía aérea, llevando estos servicios del Estado, ahí donde antes no estaban atendidos, era el sector más excluido de la atención del Estado. Pero así como tenemos los barcos y las avionetas para entrar en la zona selva, en el territorio tenemos 477 tambos en las zonas rurales. Estos tambos hacen los mismos servicios que estos barcos que van por el río Amazónico o que van las naves vía aérea, llevando el servicio del Estado para darles calidad de vida a nuestras hermanas y nuestros hermanos. Estas son las políticas de gestión que el presidente Pedro Castillo ha puesto al servicio de la población peruana y de esa manera hacer un gobierno inclusivo, equitativo y con rostro humano. Gracias, Marisol. Muchas gracias, vicepresidenta. Hubo un tema que no se trató y un tema que es sumamente importante, el de los flujos migratorios. El
presidente Abinader mencionó cuán importantes son las remesas familiares en las economías de muchos países latinoamericanos, pero también el factor humano es sumamente importante. Atender esas causas que generan los flujos de migraciones. Ayer se me acercó un Global Shaper, yo iba a traer el tema a la conversación, pero él me pidió que le diéramos un minuto, Alejandro, para que puedas, por favor, hacer tu comentario. Identifícate, por favor, quién eres y danos, por favor, tu testimonio. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Alejandro Dali, soy un migrante desplazado que vive en Colombia desde hace 8 años y soy Global Shaper del Hub de Bogotá. Presidente, usted ha implementado medidas excelentes para la integración de migrantes y refugiados venezolanos, no solo en Colombia, sino que han sido ejemplo para la región y el mundo. ¿Qué le recomendaría a los otros países de la región para seguir implementando una agenda de integración por los migrantes venezolanos en el mundo? Primero, muchas gracias por tu pregunta y por esa intervención y por contarnos de tu experiencia, cosa que la verdad me llena el alma. Y yo empezaría diciendo esto: el mundo necesita salir de las dos formas fatales de enfrentar la migración. La primera forma fatal es la xenofobia. En muchos lugares del mundo, el migrante llega y es recibido con agresión, con rechazo, con estigmatización. Y lo segundo que hay que vencer es la indiferencia. Porque en muchos lugares el migrante llega y se mira a otro lado, se le deja expósito a su suerte, luchando diariamente por ser visible y por incorporarse a una sociedad. Yo desde el primer día de gobierno, lo dije además en campaña, quería vencer esas dos cosas y lanzar un estatuto de protección temporal en Colombia. Muchas personas me hablaron que era una decisión impopular, pero cuando se trata de atender a las personas que están luchando por su vida, la popularidad tiene que ser lo menos importante. Es la consideración humana. ¿Y qué logramos? Con ese estatuto, de hecho aquí me acompaña mi jefe de gabinete, María Paula Correa, que ha estado liderando esa tarea conmigo y con Juan Francisco Espinosa en el gobierno colombiano. Vamos a entregar el primer 1.000.000 de tarjetas del Estatuto de Protección Temporal en casi un año, algo histórico, en el próximo mes. Y esperamos dejar, por lo menos ya en toda la parte biométrica, asignación y ya del registro, los otros 800.000 antes del 7 de agosto. ¿Qué podemos decir hoy? Rompimos el paradigma. Decían, esto le va a quitar el empleo a los colombianos. Hemos bajado la informalidad, hemos recuperado empleo prepandémico aún con este estatuto. Y lo otro, hemos logrado una inserción real al sistema de salud, a la bancarización, al acceso a vivienda, que vence la invisibilidad y la indiferencia. Y algo que yo quiero agradecer, esto no es una decisión solamente del presidente. Los gobernadores, los alcaldes, el sector privado y la sociedad en general en Colombia han mostrado esa solidaridad. Y yo en eso mantendré mi compromiso férreo siempre. Pero también quiero aprovechar para decirlo acá. No podemos ser indiferentes frente a la causa de esa tragedia humanitaria que es la dictadura de Nicolás Maduro. Hay que seguir perseverando todo el tiempo que se requiera hasta que Venezuela retome la democracia. Ser solidarios, ser fraternos con el migrante, pero ser defensores a ultranza de la democracia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señores presidentes, señora vicepresidenta. Nos hemos pasado el tiempo, ha sido un diálogo muy rico. Yo espero, sinceramente, que los líderes latinoamericanos de todos los sectores puedan ponerse de acuerdo, puedan generarse consensos independientemente de las divergencias locales, de las divisiones ideológicas, de las diferencias entre países y que finalmente podamos desarrollar una agenda de largo plazo que nos conduzca hacia el desarrollo sostenible e incluyente en América Latina. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol. Gracias.